Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Panorama Político, un espacio generado para que cada uno de los ecuatorianos puedan conocer a todos los candidatos a la presidencia de la República y así analizar muy bien su voto previo a acudir a las urnas el próximo domingo 7 de febrero. En esta ocasión nos acompañará el candidato Guillermo Lasso por la alianza Creo Partido Social Cristiano, con quien hablaremos sobre sus propuestas en caso de llegar al sillón de Carondelet. Además, hemos invitado al candidato presidencial por Unión por la Esperanza, UNES, Andrés Arauz, quien nos ha informado que por motivos de agenda no puede asistir. Por esta razón, hemos invitado al consejero del Consejo Nacional Electoral, Luis Verde Soto. Bienvenidos. Esto es Panorama Político. TVC presenta Panorama Político. Así es, aquí en Panorama Político revisamos información general del candidato presidencial Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza. Él tiene 65 años de edad, es de estado civil, casado y tiene 5 hijos. Experiencia en el sector privado, al menos 45 años, donde se ha desempeñado como emprendedor y empresario. Fue presidente ejecutivo del Banco Guayaquil y actualmente es el accionista mayoritario de esa entidad financiera. Experiencia en el sector público, fue gobernador del Guayas en 1998 y superministro de Economía. Ambos cargos los desempeñó en el gobierno de Yamil Maguad. Candidaturas presidenciales, esta es la tercera vez que participa. Guillermo Lasso nació en Guayaquil el 16 de noviembre de 1958. Es el presidenciable de la alianza Creo Partido Social Cristiano, listas 21-6. En las últimas elecciones obtuvo al menos 5 millones de votos, quedando en segundo lugar. Hoy busca nuevamente ser presidente del Ecuador con propuestas como vivienda digna para las familias ecuatorianas. Guillermo Lasso se vinculó como administrador del Banco Guayaquil en 1989 y para 1994 se convirtió en el presidente ejecutivo de esa entidad. Desde entonces lidera el principal grupo de accionistas. Tras varios años, en 2012 renuncia a la presidencia ejecutiva del banco y asume exclusivamente el desafío político, anunciando meses después su intención de participar en las presidenciales del 2013. Lasso, 2 años más tarde, conformó y lideró el colectivo Compromiso Ecuador con el fin de promover una consulta popular para que sean los ciudadanos quienes decidan o no si estaban de acuerdo con las enmiendas constitucionales que en ese entonces propuso el expresidente Correa. Hoy, creando oportunidades Creo en alianza con el Partido Social Cristiano, le apuestan a Guillermo Lasso como su presidenciable. Entre sus propuestas constan impulsar al sector turístico, incrementando el presupuesto destinado para su promoción. Además, plantea reabrir las puertas a la inversión extranjera y reanimar la inversión nacional. Es por ello que eliminará, afirma, el impuesto a la salida de divisas de manera progresiva. Esto en el marco de una propuesta de reforma tributaria. Propone también optimizar el sistema de salud, fortaleciendo la atención médica, combatir el tráfico de drogas y mitigar el consumo de estupefacientes, incorporando programas de rehabilitación en escuelas y colegios para estudiantes con problemas de adicción, reducir el déficit habitacional, garantizando viviendas de calidad. También es otra de sus metas la generación de fuentes de empleo, fomentar la inserción de los jóvenes y grupos vulnerables en el mercado laboral y superar la crisis fiscal eliminando el gasto público improductivo. Es así como Guillermo Lasso busca ser presidente del Ecuador en su tercer intento.
Ahí está. ¿Ya? Hola, Sí, buenos días, ¿cómo está? muy buenos días, candidato. Un gusto. Estamos listos. ¿En cuánto entramos? Estoy con eco. Estoy usando para esta llamada de Zoom. La estoy escuchando y le vuelvo a repetir que estoy usando el teléfono en esta comunicación Zoom. No hay... Ok. Ahí. Hola, 1, 2, 3. Ese eco está horrible. Así es, ya está con nosotros el candidato de Creo y Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, en la ciudad de Guayaquil. Un gusto, candidato, gracias por participar en este programa de entrevistas Panorama Político. Es su tercera campaña política, porque en esta ocasión sí podría ser presidente de la República. ¿Qué sueña usted para el Ecuador? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Yo sueño con servir a los ecuatorianos. Como persona comencé desde muy joven a trabajar a los 14 años de edad. Pude salir adelante, sacar adelante a mi familia y a mis hijos. Y ahora he decidido hacer por todos los ecuatorianos lo que logré para mi propia familia. Y es alcanzar un país democrático, un país libre, un país de oportunidades, un país solidario, un país próspero, donde podamos vivir todos en paz en nuestra propia tierra. Candidato Lasso, ¿el apoyo del Partido Social Cristiano marcará la diferencia en estas elecciones? ¿Tienen una misma línea política?
El apoyo del Partido Social Cristiano y de manera particular de Jaime Nebot ha sido muy importante en esta campaña electoral. Hay un compromiso muy firme con este proyecto político y sin duda alguna marcará una diferencia importante con relación a otros procesos donde hemos participado en alianzas con movimientos sociales, pero desde el punto de vista político solos. Candidato Lazo, lo han ligado siempre con grupos de poder y varios gobiernos, entre ellos el saliente sobre la toma de decisiones en materia económica. ¿Esto es verdad? El actual gobierno fue impuesto por el correísmo, impuesto como candidato y luego impuesto como presidente en unas dudosas elecciones. Yo no tengo ninguna responsabilidad sobre este gobierno, más allá de haber apoyado la institucionalidad del Ecuador cuando en octubre del 2019 se vio amenazada por fuerzas externas financiadas con dinero de gobiernos extranjeros. Jamás permitiré un ataque institucional al Ecuador. Actué a conciencia, no me arrepiento de aquello y creo yo que preservamos un valor fundamental, la estabilidad democrática de un gobierno al que me he opuesto y me seguiré oponiendo por sus malos manejos económicos, su falta de visión de futuro sobre el Ecuador. Es decir, no ha influenciado en ningún sentido, menos en materia económica en el gobierno de Lenín Moreno. No tengo ninguna influencia en lo absoluto. Candidato, en el 2017 las encuestas los daban como ganador, pero los resultados fueron distintos. Ahora cree en las encuestas, en los resultados que se están dando a conocer y se han publicado, sobre todo en las redes sociales. En esta ocasión, algunas lo ponen en segundo lugar. En el 2017 ganamos las elecciones. Hubo un apagón electoral donde se cambiaron los resultados. Por lo tanto, no se trata de que las encuestas dieron ganador a una persona y el resultado final fue otra. Todos los ecuatorianos sabemos lo que pasó en la manipulación de del proceso electoral del 2017. Pero bueno, eso ya es historia. Estamos frente al 2021, a una semana de elecciones. Las vamos a ganar porque conectamos con las grandes aspiraciones del pueblo ecuatoriano. La primera de ellas, el pueblo quiere vacunación porque tiene temor, tiene miedo de salir a la calle, tiene miedo de ser contaminado. Y un pueblo que se encuentra recluido en su casa es un pueblo que no trabaja, que no produce, que no permite que haya una actividad económica que permita lograr prosperidad. Por eso uno de los objetivos de nuestro gobierno será vacunar a más de 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. ¿Cómo lo va a hacer posible? Lo vamos a hacer posible junto con Alfredo Borrero Vega, un gran médico cuencano que ha desarrollado su vida profesional en Quito, que es especialista en salud pública, y lo haremos primero negociando con todos los fabricantes de vacunas, no con uno solo, porque nos corremos el riesgo de que no cumplan con la provisión de vacunas. En segundo lugar, con varios, porque en algunos casos el precio llega a $35 por dosis o por vacuna y en otros a $15. Tenemos que saber negociar para promediar los costos. En tercer lugar, la vacuna de Pfizer concretamente requiere una cadena de frío de menos 70 grados centígrados y no existen suficientes aparatos en el mundo, no se diga en el Ecuador, para mantener las vacunas a esa temperatura. Sin embargo, la de AstraZeneca y Oxford, la de Moderna, son vacunas que se pueden mantener en la cadena de frío a temperaturas de menos 8 centígrados o 15 grados centígrados. Y bueno, si usted me permite concluir, hay 2.200 puntos de salud controlados por el Estado. Si usted vacuna a 43 personas en cada uno de esos centros, puede vacunar a 9 millones en 100 días. ¿Existe el suficiente personal médico? Porque usted sabe que hubo despidos también en algunos hospitales. ¿Y de dónde saldrán esos recursos precisamente? En primer lugar,
en cuanto a los recursos, si usted promedia el costo de las vacunas, probablemente serán necesarios 220, 230 millones de dólares. En un presupuesto del Estado de 35 mil millones de dólares, tendremos la obligación de encontrar la prioridad para la vacunación de los ecuatorianos. Así que lo haremos de esa manera. Con respecto al personal, yo también quiero decir que en nuestro gobierno desmonopolizaremos la administración estatal de vacunas. Yo creo que hay empresas con gran gobierno corporativo, muy exitosas, con gran número de personal. Para dar un ejemplo, Supermaxi, que puede llevar a cabo un proceso de vacunación para su personal, inclusive para los familiares de su propio personal. Si Pero usted, eso no quiere decir que se va a privatizar. no, eso no quiere decir que se va a privatizar. Eso lo que quiere decir es que vamos a liberalizar el proceso de vacunación para que no sea solamente el Estado el que compre vacunas, sino también las compre el sector privado y las provea a su personal e inclusive a las familias de su propio personal. Retomar, candidato, el tema precisamente de las elecciones este próximo domingo. Y hablando sobre lo que usted mencionó cuando le realicé esta pregunta sobre el apagón electrónico, ¿usted confía que en este domingo, 7 de febrero, no se dé lugar a un proceso similar? Yo aspiro que eso no suceda, pero yo creo que más importante está previo, que los ecuatorianos, todos los ecuatorianos, tomemos conciencia de que está en juego el país. Aquí no está en juego el futuro de un político o de otro político. Aquí está en juego el futuro de la familia ecuatoriana. O escoges la alternativa que te lleva al pasado con aquel candidato que representa a los corruptos que están en la cárcel o aquellos que están huidos y que plantea la desdolarización del país y la extracción minera en teléfonos celulares, o escoges la alternativa del cambio, que vamos a luchar por el futuro del Ecuador, por ese Ecuador de oportunidades y próspero, fortaleciendo la dolarización, incrementando el sueldo básico a $500 mensuales y luchando sobre todo por la seguridad de los ecuatorianos para conservar la vida de la familia ecuatoriana y protegerlos de la delincuencia. Candidato Lazo, hablaremos un poquito más adelante sobre ese ofrecimiento último de los $500 en el aumento del salario básico. Pero quisiera saber cómo piensa usted lograr que los ecuatorianos le quiten el calificativo de que es un banquero, lo asocien con el feriado bancario y que piensen que únicamente busca usted los intereses propios y de su círculo. Los detractores reprochan que como hombre acaudalado y banquero busca el poder para hacerse más rico. ¿Para qué y por qué quiere ser presidente de la República? El antecedente a su pregunta responde más a la narrativa precisamente de mis detractores, aquellos que quieren mirar los detalles de mi vida solo porque quieren conservar el poder para seguir cometiendo actos de corrupción, como el caso Soborno, que quieren seguir acosando a la prensa independiente, como usted lo sabe, que quieren también estigmatizar al periodista diciéndole es un periodista corrupto. Por eso estoy luchando, por eso quiero ser presidente, para luchar contra aquellos que han robado el futuro y la esperanza de los ecuatorianos. No se olvide el desperdicio en aquella refinería del Aromo de $1.500 millones. No se olvide la sentencia del caso Soborno. No se olvide de la sentencia de aquel vicepresidente que está en la cárcel. Por lo tanto, yo soy, sí, un banquero. He ejercido esa profesión honestamente y sobre mí no pesa ni una sospecha, ni ningún juicio, mucho menos una sentencia. Vivo libre en el Ecuador mientras el líder del correísmo vive en Bélgica, huido de la justicia ecuatoriana. Es un prófugo de la justicia porque es sentenciado a 8 años de cárcel y no quiere afrontar esa realidad. Por lo tanto, aquí está el contraste. Los que tenemos manos limpias, los que tenemos la frente en alto, los que podemos ver a los ojos de los ecuatorianos, caminar libres por el país y enfrentar la canallada de aquellos que han querido destruir mi reputación.
Dos cosas en este tema, candidato. Uno, no va a beneficiar a su círculo cercano, los intereses de la derecha, como dicen algunos. Y la segunda pregunta, candidato, tiene que ver cómo confían los ecuatorianos en Guillermo Lasso como ese posible líder de cambio. En primer lugar, mi preocupación será ser el presidente de los 17 millones de ecuatorianos, no de ningún círculo ni personal, ni familiar, ni íntimo. Durante 50 años de vida profesional en el campo privado y también en el campo público, he demostrado mi preocupación por el interés común de las personas a quienes represento. Por lo tanto, esa es una garantía en mi vida, porque usted no podrá jamás señalar un solo hecho en el que yo haya buscado beneficiar a un grupo de personas, mucho peor a un círculo íntimo. Tengo 50 años de experiencia. He debido trabajar desde los 14 años de edad. He luchado contra el destino, he luchado contra la adversidad, he dejado de ser pobre, he sacado adelante a mi familia, a mis hijos. Yo soy solo un bachiller, pero tengo el orgullo de que mis 5 hijos ya tienen títulos universitarios en buenas universidades del Ecuador y del mundo. Por eso digo yo, lo que hice para mi familia, lo quiero hacer ahora para el pueblo ecuatoriano. Vamos a topar el tema precisamente económico, que es importante en estos momentos del país, en esta grave crisis que se agravó con la pandemia. Una de sus últimas ofertas, candidato Lasso, fue subir el salario básico a $500, que usted ya lo mencionó. ¿Cómo lo hará posible? ¿Tendrá el apoyo de los empresarios para aquello? Mire, yo siempre he sostenido que crecimiento económico y justicia social son dos caras de una misma moneda. Usted no las puede separar. Usted tiene que lograr crecimiento económico para financiar programas sociales en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad interna. Por lo tanto, no solo puede pensar en justicia social sin olvidarse de las fuentes de recursos para financiar los programas de justicia social. Igualmente, no puede pensar solo en crecimiento económico y olvidarse de una población que mayoritariamente es pobre en el Ecuador. Hay que pensar en ellos. Por eso yo le digo, y le digo a usted y le digo a los empresarios, nuestro programa de gobierno contempla reducir impuestos, eliminar trámites, reducir aranceles, reducir tarifas de energía eléctrica, abrir la economía al mundo para tener más mercados para exportar. Es decir, provocar un shock de inversión que genere crecimiento económico y que a su vez genere empleo. Pero esta prosperidad que va a generar el crecimiento económico tiene que ser compartida con los trabajadores. No podemos relegarlos, no podemos olvidarlos de ellos. Por eso planteo yo el incremento del salario básico a $500 mensuales, porque es la manera de cumplir con la justicia social luego de lograr crecimiento económico. Hablando precisamente de esto, hay un spot de su campaña política en el que asegura que llegando usted a la presidencia de la República, los ecuatorianos tendrán inmediatamente empleo. ¿Cómo va a cumplir con algo que es tan sensible para la población y de forma inmediata? Lo vamos a hacer porque vamos a provocar un shock de inversiones, un proceso de inversiones. Mire usted, el Estado ecuatoriano en este momento es un Estado ilíquido y un Estado que está sobreendeudado, pero es un Estado solvente que tiene muchos recursos, sobre todo recursos naturales. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, convocar a empresas extranjeras del sector petrolero para que vengan a Ecuador bajo el modelo de un nuevo contrato de asociación y nos ayuden a incrementar la producción petrolera en el país para al menos en un horizonte de mediano plazo poder duplicar esa producción. El solo hecho de promover esa inversión ya es una razón para generar empleo. En segundo lugar, si pensamos en obra pública bajo alianzas público-privadas y concedemos o otorgamos la concesión en la administración de carreteras, un solo ejemplo, la carretera Machala-Guayaquil, que es un desastre, Guayaquil-Babahoyo, que requiere algunos tramos extensión a 4 carriles,
La Babahoyo Quevedo, que a lo largo de toda la carretera requiere una extensión a 4 carriles. La Babahoyo Santo Domingo de igual manera, Santo Domingo Tandapi y Tandapi Quito. Usted tiene cerca de 600 kilómetros a un costo promedio de 3 millones por kilómetro, son 1.800 millones de dólares. Cuando anunciemos el inicio de la construcción, que será de manera inmediata y con sentido de urgencia y emergencia, habrá empleo para el maquinista, habrá empleo para el carpintero, habrá empleo para el albañil, el electricista, el herrero, habrá empleo para los trabajadores de aquella mediana empresa que venden uniformes, que venden cascos, que venden guantes para los trabajadores de la construcción. Y también habrá actividad económica con ingresos para aquellas mujeres ecuatorianas que están abandonadas por los esposos, que viven en sus casas con 2, 3 hijos, con $1 al día gracias al cachuelo, como se dice en la costa, o a la chaucha, como se dice en la sierra, para que los ingresos cocinando comida que luego salen a vender a los campamentos donde trabajan los trabajadores. Así crearemos empleo para todos los sectores de la sociedad ecuatoriana. Inclusión de los jóvenes también en el mercado laboral, me imagino, candidato. Para todos los ecuatorianos, especialmente para la mujer ecuatoriana y para los jóvenes ecuatorianos. Candidato, ¿no es jugar un poco con la sensibilidad de la gente? Usted sabe que muchos ecuatorianos han sufrido, tienen problemas emocionales, van durante meses sin trabajo y ver un spot publicitario donde usted les asegura tener empleo inmediatamente les causa un tipo de esperanza. ¿Es un compromiso que usted va a poder cumplir? Es un compromiso que vamos a cumplir. Primero porque vamos a ganar las elecciones. Y segundo porque una vez ganadas las elecciones se va a producir un shock de confianza internacional en el Ecuador. En nosotros los inversionistas confían porque tenemos claro lo que hay que hacer en el Ecuador. Por lo tanto, lo que yo estoy ofreciendo es lo que voy a cumplir a partir del primer día de gobierno, porque apenas ganemos las elecciones, y en esto le quiero decir a los ecuatorianos, no desperdicies tu voto, deja que se resuelva esto en una primera vuelta, y si logramos ganar en primera vuelta, a partir del 8 de febrero, empezaremos a trabajar no solamente en el campo local, sino internacional, para promover estas inversiones que empiecen a generar los resultados deseados a partir del 24 de mayo del 21. Cándido, tenemos que hacer una pausa comercial, pero al regreso quiero referirme con usted sobre las reformas tributarias. Ya regresamos aquí en Panorama Político.
Estamos de regreso en Panorama Político con el candidato del partido Creo Social Cristiano, Guillermo Lasso. En cuanto a la reforma tributaria que ha anunciado, ¿qué impuestos se podrían eliminar, candidato, o necesitarían un ajuste? En primer lugar, vamos a eliminar de manera gradual el impuesto a la salida de divisas, porque eso ha sido un obstáculo para el ingreso de capitales extranjeros al Ecuador. En segundo lugar, vamos a eliminar aquel anticipo del 2% sobre las ventas de la microempresa. Esto constituye una carga muy pesada para los microempresarios ecuatorianos que al no conseguir empleo emprenden en una actividad económica para buscar ingresos para su familia. En tercer lugar, vamos a ampliar la base de contribuyentes. No vamos a crear nuevos impuestos ni vamos a incrementar las tasas de los actuales. Lo que queremos es que quienes tienen que pagar impuestos lo paguen, es decir, contribuyan con sus recursos para el desarrollo social del Ecuador en materia de educación, en materia de salud, salud gratuita y de calidad, educación gratuita y de calidad, y también poder financiar toda la lucha contra la delincuencia en el país. Han existido varios ofrecimientos en estos últimos días que han generado polémica, sobre todo en las redes sociales, y me gustaría, candidato, que me aclare algunas de ellas, como por ejemplo, el de la Virgen del Panecillo, ¿en qué beneficiaría a los quiteños hacerla rotatoria? Ese es un comentario que hice previo a una conversación con el arzobispo de Quito. Una vez que he conversado personalmente con él, queda claro que es imposible llevar a cabo un proyecto de ese tipo porque se trata de un monumento privado, en un terreno privado y construido con un sentido coordinado desde el punto de vista arquitectónico y teológico con la Basílica del Voto Nacional. Es decir, se echa para atrás con este ofrecimiento. Yo soy una persona que le gusta escuchar la opinión y obviamente más que una opinión es la decisión del arzobispo de Quito y por lo tanto yo respeto esa decisión. Candidato, sobre el subsidio al Metro de Quito específicamente habló de 45 millones de dólares anuales para que la tarifa se mantenga en 0,45 centavos. En el pasado se criticó el tema de los subsidios por parte del Estado. ¿Por qué cree que ahora sí es correcto? El subsidio es correcto. Mire usted, si usted ve la historia de la humanidad, ve grandes obras que se construyeron y que fueron criticadas durante el proceso de construcción. Dentro de eso hay precisamente sistemas de transporte de avanzada. Siempre todos estos proyectos cuentan con el apoyo del gobierno central. Y yo lo que he hecho es ofrecerle a los quiteños que, en primer lugar, mi gobierno va a cumplir con un decreto emitido en el 2011, donde el gobierno se comprometió a asumir la mitad del financiamiento del Metro de Quito. Eso no se ha cumplido. Faltan cerca de 350 millones de dólares que mi gobierno va a cumplir y va a asumir esa parte del financiamiento para liberar cupo de endeudamiento al municipio de Quito a efecto de que pueda llevar a cabo otro tipo de obras también. Respecto del subsidio, en todos los lugares del mundo, los metros son subsidiados, el transporte masivo es subsidiado y en alguna medida es un valor que se llama subsidio, pero que el Estado lo recupera por otra vía. La vía de, por ejemplo, el consumo de diésel en el transporte público. Yo creo que la alternativa que tenemos es que el metro funciona con electricidad. Por lo tanto, el aporte del Estado, más que un subsidio, es un ahorro por el uso del otro tipo de combustible. La capital del Ecuador merece ser apoyada y yo como presidente del Ecuador seré un presidente que se preocupe de su capital. Vamos a otro tema que ha causado gran debate. Una de las candidatas, de sus candidatas a asambleísta, Bernarda Ordóñez específicamente, habla que en casa y en el colegio se debe hablar con los jóvenes sobre la sexualidad, sin tabúes, dice ella, y es abierta al apoyo de la legalización del aborto.
¿Esa será su posición en su gobierno? Usted ha señalado 12 propuestas o reflexiones de Bernardo Ordóñez. Con la primera, yo coincido totalmente, pues obviamente padres responsables hablan con sus hijos de sexualidad para advertirles los riesgos que ella tiene y para la administración, digamos, para el correcto manejo de su cuerpo a lo largo de su vida. Con respecto al segundo punto, mi posición personal es la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Yo no estoy de acuerdo con el aborto y esa es mi posición y la he defendido permanentemente. Pero el movimiento, creo, es un movimiento democrático. Ni Bernardo Ordóñez va a imponer su punto de vista a mí, ni yo voy a imponer mi punto de vista a Bernardo Ordóñez. Cuando llegue el momento lo discutiremos, lo debatiremos y pues estoy seguro que llegaremos a conclusiones que siempre busquen beneficiar a la sociedad ecuatoriana. Candidato Lazo, uno de los problemas principales del país es sin duda la corrupción. Por poner un ejemplo, el perjuicio al Estado en el caso Zingue, que asciende a más de 5 millones de dólares. ¿Qué acciones tomará para evitar, por ejemplo, casos de peculado? En primer lugar, en nuestro gobierno vamos a crear una comisión internacional de lucha contra la corrupción, con la asesoría de la ONU, con la asesoría de la OEA, con integrantes que no tengan vinculación política en el Ecuador, con integrantes que no tengan vinculaciones personales en el Ecuador y que cumplan dos objetivos: seguir la ruta del dinero robado para recuperarlo y meter a la cárcel a los corruptos. Por otro lado, para evitar en el futuro actos de corrupción, necesitamos reformar la ley de contratación pública. El correísmo eliminó el requisito previo a la contratación, el requisito de la opinión de la Contraloría General del Estado. Nosotros llevaremos a cabo una reforma legal junto con la Asamblea Nacional para devolver esa facultad a la Contraloría General del Estado y de esa manera mitigar, reducir, eliminar la posibilidad de futuros actos de corrupción. Candidato, hablando de la Asamblea Nacional y de estas reformas que serán parte de las propuestas de su gobierno, quisiera saber si usted, como otros candidatos, cree que se debe gobernar a través de consultas populares. Yo llevo 11 años en esta actividad, recorriendo el Ecuador y paralelamente también trabajando un programa de gobierno con más de 100 profesionales especialistas en distintas disciplinas y en cada campaña lo he ido actualizando. Ahora tenemos listo nuestro programa de gobierno. Tenemos perfectamente claro lo que vamos a hacer el 24 de mayo del 2021, una vez de contar con la confianza del pueblo ecuatoriano. Tenemos claro que presentaremos proyectos de ley a la Asamblea Nacional de reforma tributaria, la derogatoria de la ley de comunicación, la reforma a la ley de educación superior, reformas a la ley de tránsito para quitarles el dogal que tienen los transportistas puesto por el correísmo y algunas otras leyes más que promuevan la actividad económica, que faciliten la actividad económica. Yo creo que lo primordial en el Ecuador son 4 aspectos fundamentales que no requieren consulta popular. Lo primero, la vacunación de por lo menos 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. Lo segundo, la lucha contra la delincuencia. No requiere una consulta popular, sino la aplicación de las leyes actualmente existentes. Yo crearé un comité de seguridad nacional a las 9 de la noche del 24 de mayo del 21, porque me reuniré con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas, con el presidente de la Corte de Justicia, con la Fiscalía y además también con el canciller, porque el canciller Candidato, deberá... precisamente sobre el tema de la lucha contra la delincuencia, existe conmoción en los ecuatorianos con los últimos casos de muertes violentas en el país, con el asesinato de una figura pública la pasada semana. Sale precisamente a la luz una realidad que sucede, candidato, todos los días. Sin embargo, son ciudadanos que no salen en televisión y por eso esos casos no se han hecho público. Dicen que estamos en un país sin Dios ni ley. ¿Qué acciones importantes
que demandan los ciudadanos se tomarán al respecto? En mi gobierno Dios estará presente y la ley también, para evitar esa frase que usted acaba de señalar. Le decía que incluiré al canciller porque requerimos el apoyo de gobiernos amigos como los Estados Unidos, con Colombia, con Perú y algunos otros países de la región, porque vamos a coordinar con ellos todas las acciones de seguridad. Necesitamos el apoyo de nuestro mejor amigo, que son los Estados Unidos, para luchar contra delitos que vienen desde el exterior al Ecuador. Por lo tanto, ese Comité de Seguridad Nacional no tendrá un coordinador delegado por el presidente. Seré personalmente su coordinador. Tendremos reuniones inicialmente semanales, luego quincenales, para definir exactamente las responsabilidades de cada cual a efectos de un solo objetivo: recuperar esta isla de paz que se nos está yendo como agua entre los dedos. Y Candidato, la ley usted en la habla mano y con de mano de... cooperar con los Estados Unidos. ¿Podría hablarse de una base de Manta? No, no estoy hablando de una base de Manta porque la Constitución no lo permite. No estoy hablando de una base en ninguna parte del territorio ecuatoriano. La Constitución no lo permite. Y por otro lado, la tecnología se ha desarrollado tanto que usted con un iPad puede hacer hoy lo que hacía la base de Manta hace 20 años. Eso no será necesario, pero hay que reconocer una realidad. Los Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Utilizamos como moneda la moneda de los Estados Unidos. Cada ecuatoriano cuando quiere viajar piensa primero en los Estados Unidos. Cuando quiere estudiar piensa en los Estados Unidos y cuando tiene un quebranto de salud piensa en los Estados Unidos. Y cuando le va mal en el Ecuador quiere emigrar a Estados Unidos para conseguir un empleo. Los Estados Unidos han tenido actitudes muy solidarias con Ecuador en los últimos años y en mi gobierno pienso acercar las relaciones con este amigo del Ecuador que tanto ha hecho por nuestro país. Buscaré el apoyo de los Estados Unidos para luchar contra la delincuencia en Ecuador. Se nos ha acabado el tiempo, candidato, pero no quiero dejar a un lado la dinámica que hacemos en este programa. Finalmente, que le diga a los ecuatorianos por qué tienen que votar por Guillermo Lasso y la propuesta del Partido Social Cristiano, creo. En Esmeraldas, hace unas 3 semanas, un periodista me dijo: este país está en crisis. Dígame, ¿usted es mago o tiene una varita mágica para arreglarlo? Y yo le contesté que no soy mago, que no tengo varitas mágicas, pero lo que sí tengo es capacidad y experiencia para poder aportar a la solución de los problemas cotidianos de los ecuatorianos. Conozco de economía, entiendo la economía y la única posibilidad de generar inversión es manejar en orden la economía, bajar el riesgo país, promover la inversión local, la inversión internacional para generar empleo, promover el emprendimiento femenino, el emprendimiento juvenil para generar buenos empleos con buenos salarios y también buenos negocios con buenos ingresos para la mayoría de ecuatorianos. Eso es fundamental. Y luego tenemos que luchar contra la corrupción y contra la ineficiencia del Estado, porque la corrupción y la ineficiencia del Estado restan recursos para el desarrollo del país. Yo les propongo votar por la capacidad, por la experiencia, por los que vamos a subir el sueldo básico a $500 mensuales, por los que tenemos el compromiso de luchar por la seguridad de los ecuatorianos, por lo que asumimos Gracias, candidato. a luchar contra la corrupción en el Ecuador. Muchas gracias a usted y a Televicentro por la oportunidad que me han brindado. En una semana el Ecuador se juega su futuro y estamos en manos de los electores. Muchas gracias. Gracias a usted, candidato. Vamos a una nueva pausa y al regresar estará con nosotros el consejero del CNE, Luis Verde Soto. Ya volvemos en Panorama Político.